con Elena Merino. Hola, ¿qué tal están mis queridos amigos, mis queridos secuaces? El pasado 11 de mayo salía de la prisión de Extremera definitivamente en libertad, después de haber cumplido su deuda con la justicia, Álvaro Iglesias, más conocido como Nanisex. Un individuo que hace 20 años, el tiempo que ha estado encerrado, reconocía a los policías que le dieron caza que había abusado sexualmente de unos 100 niños no mayores de 36 meses. Después, ante el tribunal, es verdad que redujo esa cifra a 5, a los que sometió, eso sí, a todo tipo de vejaciones, abusos sexuales de todos los niveles. Y creo que están entendiendo lo que quiero decir. Al final fue condenado por 5 delitos de abuso sexual y otros 6 de corrupción de menores, en primera instancia 58 años, aunque después el Supremo lo redujo a 44, de los cuales ha cumplido el máximo, que son 20 años. Utilizando diferentes artimañas como ofrecer sus servicios como canguro o dar clases de informática a los menores, conseguía acercarse a ellos para después cometer, como digo, agresiones sexuales de todos los niveles, mientras lo grababa y fotografiaba para después distribuir esas imágenes en redes de pederastia internacional. Justo por eso dieron con él, en una operación policial ejemplar a la que bautizaron Koba, que era el segundo alias que utilizaba Álvaro Iglesias en Internet. Se hacía llamar Nanisex o Koba. Y nosotros vamos a hablar con uno de los policías que formó parte de ese operativo. Eduardo Casas Herrer, el poli, bienvenido otra vez a tu casa, a Elena en el País de los Horrores, y además hoy me siento de verdad muy orgullosa porque vienes en representación oficial. Pues sí. Me preguntaste si podíamos hablar de un tema que yo te dije que al ser algo que yo he trabajado, hace falta autorización de prensa, y la Oficina de Prensa y Relaciones Institucionales y luego mis jefes, pues les ha parecido oportuno para la buena imagen de la policía hablar Además, de este tengo tema. que decir las cosas. Oye, de justicia, lo que es de justicia es que siempre prensa de Policía Nacional y, bueno, pues también vosotros os habéis portado maravillosamente. Bueno, en general la Policía Nacional se ha portado siempre maravillosamente con Elena en el País de los Horrores, haciendo las cosas bien. Creo que siempre se te atiende con cariño y desde luego nosotros no podemos quejarnos nunca porque siempre nos han autorizado, siempre lo han hecho con celeridad, con bastante confianza, o sea que yo estoy siempre muy agradecida. Y además, la suerte de que seas tú, que entre otras cosas, pues eres muy buen amigo. Entonces, del que yo también, aparte, me siento particularmente orgullosa y hay que presumir de estas cosas. Eduardo, el caso del que vamos a hablar es un caso que ha vuelto a la palestra porque obviamente pues ha causado mucha preocupación, por no decir alarma social, porque la alarma social me parece que es algo que seguramente también está presente en este caso y quizá provocado un poco también por nosotros, por los medios de comunicación y los periodistas, que no podemos dejar tampoco a la hora de hacer nuestras crónicas de manifestar nuestra propia preocupación, ¿no? ¿Y a qué se debe todo esto? Pues a que ha sido excarcelado porque ha cumplido ya con la ley, es decir, todo en orden, el mayor pederasta que se conoce en este país. No sé si ha sido superado. En su momento se consideraba el que había puesto en marcha la red de pederastia más bestia de nuestro país. Bueno, sí, a ver, es que son unas categorías curiosas, pero porque claro, cada caso es diferente y no es que sea exactamente igual, pero sí hay gente condenada a muchísimos más años de prisión. Él, creo recordar que está condenado a 58 años de prisión, ha salido porque no, en España nadie puede estar más de 20 años por ese delito, si no hay muertos de por medio nadie está más de 20 años, y hay gente que está condenada a 180 años y más, de los cuales también cumplirán 20, porque han hecho cosas más graves y con más gente. Pero lo que pasa es que él pues fue el primero, el primero, y nos llamó mucho la atención que estamos hablando, pues bueno, del famoso Nanisex, lo que fue la operación Koba, que la llamamos así porque era otro de los alias que utilizaba, alias y Nanisex. Y como dije en las redes sociales cuando lo pusieron en libertad, mi vida es lo que ha transcurrido desde que detuve a este individuo, detuvimos, porque no fui yo, fue siempre un equipo y yo era muy novato entonces. Pues
lo que ocurrió desde que detuvimos a este individuo y desde que se le ha puesto en libertad. No, es que 20 años no es nada. Pensad qué hacíais hace 20 Bueno, eso lo años. dice Gardel. Pensad dónde Ya estabais. está, solo lo dice él. Sí. Es que 20 años en la cárcel son muchos años, ¿eh? Muchos años de estar apartado de la sociedad. Y de hecho, por lo poco que he sabido de cuando ha salido, estaba desubicado, se le veía desubicado. Es una persona que ha estado 20 años apartada de la sociedad y está esperando encontrar una sociedad de hace 20 años. Y la sociedad española no se parece No, en nada. en casi nada a la de hace Eso 20 es cierto, años. sí. Entonces, pues bueno, ha cambiado. ¿Está rehabilitado? Pues me gustaría pensar que sí. Hombre, pero... no, las noticias que llegan o lo que se ha contado no invitan Sí. a pensar eso. Decías tú 58, déjame que haga este matiz. Parece ser que el Supremo redujo la pena. Me gustará también hablar contigo de bueno, Sí. sobre todo de la parte de la acusación, de los delitos de los cargos, en fin, cómo se configuró la cosa, porque Sí. también es algo que chirría mucho, Sí. que molesta, porque cuando se habla de un pederasta y más de un pederasta como Nanisex, que yo he leído por ahí se jactaba, no sé si se jactaba o declaró, porque Sí. también hay momentos en los que él parece que quiere dejar de sentir esa atracción por los menores. Entonces, pero bueno, por lo menos sí que dijo que nunca en su vida había tenido relaciones con nadie mayor de 36 meses. Entonces, obviamente, da pavor. Ya no es una cuestión de venganza, Sí. o una cuestión de venganza social, de queremos que se pudra en la cárcel, sino una cuestión de, encima, cuando sale, o poco antes de que salga, cuando tenía el 3er grado, le han pillado consumiendo pornografía infantil. Sí. Sí, a ver, ese caso, ¿vale? Esa parte final del caso yo no lo he trabajado, he trabajado con mis compañeros de UFAM, de Familia y Mujer de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid. Entonces lo único que sé yo es por la prensa y me sorprendió muchísimo, pero me encaja con el personaje. Para los que no lo sepan, pues cuando estaba no en 3er grado, que nunca he tenido 3er grado por sus características, sino en las partes de inserción social, cuando a la gente le queda poquito para ponerlo en libertad, pues les dan unos cursos de inserción social. Sería parecido al 3er grado, pero no es lo mismo. Está más vigilado. No está en la cárcel, sino en una institución diferente, donde ya tiene un poquito más de libertad, porque es que 20 años sin libertad, ojito. Y le estaban, insisto, estoy citando la prensa y no mis conocimientos personales, le estaban dando unos cursos del INEM, pues, para que la gente que salga de la cárcel pueda hacer algo con su vida, ¿vale? Porque tienen que reinsertarse laboralmente, entre otras circunstancias. Pues bueno, mientras estaba en los cursos, en vez de atender a lo que estaba haciendo el profesor, pues estaba efectivamente consumiendo pornografía infantil, dicen algunas fuentes, que intentando ya reconstruir su vieja colección, es decir, lo que él había hecho, sus hazañas. No sé si reconstruyendo o simplemente, dado que él vivía en una sociedad hace 20 años, viendo cómo si era posible, si todavía era famoso, porque sí que es una persona con cierto Eso también ego. he leído, ¿no? Que tenía un componente narcisista importante, no solo con sus hazañas como criminal, sino incluso como persona, ¿no? Como yo soy el mejor informático del mundo. Que dices tú que tiene que salir una sociedad que ha cambiado 20 años después. Quizá lo que más se pueda notar ese cambio es en todo lo que tenga que ver con tecnología, pero tampoco parece que está bastante reciclado en ese sentido, ¿no? Bueno, se ha vuelto a manejar para llegar a sitios donde yo afortunadamente ni sé ni quiero descubrir cómo se llega, ¿no? Seguramente si le dieras un móvil igual tenía más problemas que con un ordenador, por ejemplo, porque eso sí que es algo que no existía, es que hace 20 años no teníamos ninguno un smartphone. Pero bueno, esencialmente pues estamos contando el final, que al principio. El final, porque yo creo que es también lo que provoca, ¿no? el hecho de que estemos aquí. Sí, pues eso, los demás alumnos se lo dijeron al profesor, el profesor le dijo, ¿qué estás haciendo? Él se fugó, se arrancó la pulsera de control y se fugó. Se entregó a los 2 días, no se sabe qué ha hecho en ese espacio. Yo no creo que haya hecho nada ilegal porque todavía no tiene las formas ni los medios. Ilegal me refiero a agredir a un niño. Ilegal sí que es arrancarse la pulsera y huir, obviamente. Y claro, pues le suspendieron todos los permisos hasta que ha cumplido los 20 años. Entonces, pues
pues no ha tenido ni ocasión de reinsertarse. También es verdad que es una persona de recursos, ¿vale? O era una persona de recursos, en la que se montaba un negocio una y otra vez en cada sitio y en todos triunfaba, o por lo menos le iba suficientemente bien. Por más lo que por Claro, detrás, claro. ¿vale? Pero le funcionaba. Entonces, pues yo de verdad que de corazón espero que sea capaz de reinsertarse. Creo que puede tener alguna persona, alguna adulta en su vida con la que quizá pueda redirigir Ujú. sus impulsos. Ojalá sea así, ¿eh? Ojalá, de verdad, que si alguna vez lo oye esto, y no me extrañaría que lo oyera porque le gusta leer sobre sí Mm. mismo y oír sobre sí mismo, que ojalá se reinserte y no vuelva a tocar jamás a un niño, me da igual bebé, que no vuelva a tocar sexualmente nunca a un niño, porque es algo que no hay que hacer. Evidentemente, Nadie, evidentemente. Y a ser nadie. posible tampoco consumir pornografía, etcétera. Ya hicimos, Sí. no sé si fueron, creo que 2 extensos monográficos hablando de pederastia y pedofilia, hablando precisamente de que el pedófilo no tiene por qué convertirse en un criminal, puede Ujú. tratar de controlar sus impulsos, por muy difícil que sea. Bueno, en este caso también cuando lleguemos a hablar de la parte del juicio, se pretendió que era una enfermedad lo que padecía. No lo sé, no sé, al final yo creo que no está catalogado como tal. Pero bueno, lo más importante, creo que nos vas a poder contar tú, porque lo viviste en primera persona, es todo el Sí. proceso de casa Sí. de este... Sí, Aquella me sale la vez. palabra monstruo, como nos sale a todos, y es algo que a mí, sabes, que me Sí. Sí. da mucha rabia cuando hacemos el programa, porque, bueno, no, lo distancia de una persona. Desgraciadamente Sí. es una persona, ¿no? Y es el mejor Sí. camuflaje para Y individuos tú como estás este. cara a cara con él, estás cerca de él y estás viendo a una persona. Ujú. En aquella época, un chavalillo de Sí, sí, veintipocos muy años. joven, además. Muy normal, con mucha sonrisa. Tú ves a una persona normal, no te imaginas, y pasa con todos estos Ujú. delincuentes de esta clase, no te imaginas lo que hay detrás, no lo Ujú. aparentan, Sí, ninguno. sí. Pero vamos, es igual que, claro, el yonki, pues Sí, 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 lo ves claro. venir y ves lo que es. Y otra clase de delincuentes, pues igual también, pero Este estos está no, como más de ninguna tapado, manera. efectivamente. Y Sí. además, leyendo un poco de entonces, del que era el jefe de tu departamento, digamos, de pornografía infantil, que él hablaba de que opinaran lo que opinaran los criminólogos, el perfil del pederasta rompe moldes, no encaja, no se Mm. puede decir pues varón blanco de tal como se dice de tantas otras cosas, Sí, sino que es demasiado sí, genérico, ¿no? Que hay desde sí. niños, porque este mismo confesó que la Ujú, primera agresión la había cometido con 11 años, ujú. ¿no? Sí. O ancianos también, hay de todo en este. Nosotros hemos detenido a gente muy jovencita por de 16 años e incluso de 15, no por consumir pornografía infantil, sino por agredir a Ujú, niños. Y es que, claro, yo recuerdo un caso, era de un consumidor, esto no era un agresor, un consumidor, que es que el padre del, del agresor, cuando lo detuvimos, dijo, pero claro, es que esto, ¿qué va a hacer mi hijo con 16 años? Pues lo suyo, lo infantil, es como pones que esto de interés como poner un caramelo a la puerta de un colegio. Y el que era entonces mi jefe le dijo, mire lo que está consumiendo su hijo. Claro, ve que son imágenes de bebés y niños de hasta 6 años violados, llorando, angustiados, y dice, pues igual es que eso no, mi hijo no está viendo a niñas de su edad, sino que está viendo barbaridades y se cita con ujú. barbaridades. Pero bueno, ya lo de que el pederasta nazi no se hace, o mejor dicho, el pederasta no, el pedófilo nazi no se hace, ya lo comentamos en el Sí, otro lo programa, remitimos a además, la gente a que lo escuche, porque además creo que fue muy interesante. y con voces más Mm, autorizadas mm. que la mía también comentando eso. Así que este tiene, Nanisex, que no puedo decir su nombre, yo lo sé, pero yo Yo no lo lo puedo puedo decir. decir. Delante de mí Vale, mejor no, porque tendría que confirmarlo o vale, vale, negarlo. vale. Y no voy a Ok, de hacerlo. acuerdo. ¿Vale? Lo hemos dicho en la introducción, o sea que no pasa Sí, nada. bueno. Este individuo pues tiene esa situación, esa Ujú, parafilia, y lo que tiene que aprender es a reconducirla. Pero cuando nosotros lo detectamos, lo detectó, para ir al ujú, principio del todo, lo detectó el año 2004 un agente encubierto en ujú. Canadá. Warren Balmer se llamaba el hombre.
y se lo pasaron la red oscura en Freenet, era en aquella época lo que se llevaba, que era todavía, Freenet es muy lenta, pero entonces era todavía más lenta, y aunque las imágenes que consiguió no eran ilegales, le dieron muy mala pinta. Un chavalito en un sillón o en un sofá muy llamativo, muy feo, muy llamativo, rojo con unos patrones blancos feísimos, con un móvil en la mano, con un billete en la mano, billete de tren, sobre todo con un teclado, y el teclado tenía la letra ñ. Y al tener esa letra ñ, se puso en contacto con nosotros, con la policía española. Oye, ¿esto qué os parece? Nos mandó la foto y nosotros pues hicimos algo que la policía hace mucho. Allí buscamos en internet y vimos que era un teclado Logitech y le dijimos: Logitech, estamos investigando un caso muy grave de agresiones sexuales a bebés. ¿Qué me puede decir de este teclado? Le mandamos obviamente el teclado recortado, no la cara del niño ni el resto de la foto. Nos dijo que era un teclado que se había empezado a vender en 2004 y que ese modelo solo se vendía en España. Por tanto, o había venido alguien de fuera a comprarlo, raro, o estaba ocurriendo en España. Al mismo tiempo, este agente encubierto, Warren Balmer, consiguió más imágenes y consiguió imágenes de agresiones en las que se veían dos manos derechas, quiero decir. Sí, que, había sí, que más no era un solo agresor, sino que había dos, ¿no? Exacto. Dos manos adultas del mismo lado, lo que tú dices, derechas las dos. Bueno, aparte de órganos sexuales, obviamente adultos y no adultos, una toalla de hospital que luego descubrimos, le pudimos limpiar la imagen lo suficiente porque no era muy nítida para ver que era del Hospital La Paz, luego entonces estaba en Madrid. El billete que daban al niño para que juguetease mientras pasaban cosas, un billete del Círculo B2 de Madrid, por tanto, sabíamos que tenía que ser La Paz atiende al norte de Madrid y el Círculo B2 pues son pues la parte casi más lejana ya de la provincia, pero tiene que ser del norte de Madrid porque si no, no la atenderían en La Paz. La toalla se la habría llevado en algún momento. A ver, ¿puede que la toalla le hubiera llegado de otro sitio? Pues hombre, sí, pero pues tiene que empezar por algún sitio. Por algo, pues efectivamente. Y aquí además sonó la flauta, quiero decir, que empezasteis por ahí y era la pista correcta. Sí, sí, pero no lo supimos hasta mucho más tarde. Fueron apareciendo más imágenes y lo que nos dio la pista fue un error que cometió, porque al final todos cometen un error, nosotros estamos para ese error. En un foro de porno light, no prohibido, mejor dicho, prohibido porque era ilegal, pero no eliminado porque estaría en algún país, no me acuerdo en cuál, algún país que no pregunta y ya está. Pues él puso un mensaje esencialmente desde su correo, que figuraba su correo electrónico, llamándolos que eran unos cobardes porque no se atrevían a ver lo que de verdad es bonito, que es el hardcore y no el softcore. Es decir, el sexo duro y no el sexo blando, estamos hablando de con niños y bebés. Se dio cuenta y lo borró, pero Google es muy listo y Google ya lo tenía en su caché. Y nosotros encontramos ese mensaje en la caché, firmado como un anisex, y con ese mensaje... Pero con su correo electrónico. Sí, porque no lo supo ocultar bien. Por eso lo borró poco de tiempo después. Es un error garrafal, por suerte, ¿eh? Pero claro, te registras en un foro con tu correo y no te das cuenta que es visible porque no has puesto la opción de que no sea visible y ¡pam! Ahí lo tienes. Al final todos cometen un error u otro. Nosotros estamos esperando el error. ¿Les costará más o les costará menos? Pero en cuanto alguien toca a un niño, antes o después lo vamos a pillar. Pero antes o después. Y si no somos nosotros, será otra unidad. Pero la gente no sabe y los delincuentes no saben la cantidad de recursos humanos y materiales que hay para luchar contra todo lo que tiene que ver con explotación sexual. Sí, porque además en esta investigación en concreto yo he leído que erais bastantes agentes destinados o dedicados a ella, ¿no? Sí. Y además un montón de horas, sobre todo al final. Sí, mucho, bueno, de hecho es que nos fuimos 4 a Murcia, que es donde lo encontramos, que ahora vamos a explicar lo de Murcia. Llegaremos a ello, sí. Que estábamos con el correo y le pedimos, activando el protocolo de emergencia que tienen las operadoras cuando hay riesgos para la vida o la integridad de las personas. Activamos el procedimiento de emergencia, nos dieron los datos en muy poco tiempo y esos datos nos descuadraron mucho. Porque salía en sitios de Murcia. Claro, vosotros esperabais el norte de Madrid, ¿no? Que era la pista que estabais siguiendo y claro, de repente Murcia. Claro. Y
y nos salía en Murcia, y no solo un sitio, salían muchos. Ah. Algunos se repetían más veces, otros se repetían menos. Joder, ¿quién de todos estos es? ¿Y cómo es? Yo, que entonces era muy novato, recordemos que yo había entrado en noviembre de 2004 y esto ocurrió en mayo de 2004. Perdón, yo entré en noviembre de 2004 y esto empezó en mayo de 2005. Sí. O sea yo que digo, es casi, mira, casi tu primera... Es mi primera gorda, efectivamente. Sí, porque había otras más pequeñas de consumo, de distribución había tenido. Pero de esto, y bueno, es que era la primera gorda también de mucha gente. Porque, lo que pasa que era gente... Hemos quedado que era el primero en España productor, ¿no? Que encontrábamos de esta gravedad. Sí. Habíamos encontrado otros más light, por decirlo de alguna manera, aunque sus víctimas no opinaran lo mismo. Pero esto, claro, mis compañeros eran mucho más veteranos, pero para ellos también era nuevo la casuística, que no la investigación. Sí, entiendo. ¿vale? Era gente muy, muy formada, pero espera, alguien que abusaba de bebés y que antes tuvimos un soplo. En otra operación, una que hicimos al poco de llegar yo, pues me puse a analizar unos chats que se habían obtenido en otra investigación anterior, los logs de los chats, que la gente no estaba acostumbrada a leerla. Yo sí, por mi experiencia antes de la policía. Y ahí pillamos a varios delincuentes que estaban traficando con pornografía infantil. Y uno de ellos, de Valencia, dijo que, porque esto es algo que hacen, ya lo hemos hablado también, que hacen todos los pedófilos y pederastas, pedófilos, delincuentes y pederastas, de por qué venís a por mí si hay otro que hace cosas más graves. Porque cada grupo de consumidores de pornografía infantil ve muy mal a los que les gustan, los que son más jóvenes de lo que les gustan a ellos. Es decir, el que le gustan de 6 a 10 años ve muy mal al que le gustan los bebés. El que le gustan los preadolescentes ve muy mal al que le gustan de 6 a 10 años. El que le gustan los adolescentes ve muy mal al que le gustan los preadolescentes. Cada grupo ve muy mal al anterior. Entonces uno de estos nos dijo que porque estamos, si hay uno que no sabéis quién, que le gustan los bebés y es muy famoso en internet. Pero eso se quedó ahí porque, pues vale, pero ¿quién es? No encontramos nada de él hasta que llegó esta información y entonces dijimos, cáspita, es este. Es este. Bueno, estábamos en Murcia, en diferentes sitios. Nos sale en sitios alejados entre sí, no le vemos ninguna lógica, hasta que empezamos a cuadrar algunos datos. Joder, que es que todos compraban los ordenadores en el mismo sitio. Joder, qué casualidad. ¿No será que el dueño, alguno de los dueños, porque eran 3, cuando va a instalarlo, ya aprovecha y se conecta desde ahí para no dejar rastros? ¿Será así? En ese momento, Warren Balmer consiguió un vídeo muy cortito de una de las agresiones de este individuo. Y en el vídeo, en un momento determinado, el niño da un manotazo a la cámara, que entonces eran todavía cámaras y no móviles, y pudimos aislar 3 fotogramas borrosos, movidos, en los que se le veía la cara. Y se le veía lo suficiente para, comparados con los 3, la cara de los 3 que regentaban esa ya tienda, estabais vosotros claro, la teníais ya bajo control, ¿no? Es decir, bueno, a ver si viene, este es el foco, ¿no? Sí, tiene que salir, lo más lógico es que salga de aquí. Antes estuvimos a punto de ir a por un chaval que era albañil, porque era del que más conexiones salían. Pero es que, claro, lo vigilamos una semana y es un chaval que salía de casa a las 6 de la mañana y volvía a las 10 de la noche. Que no tiene tiempo de hacer estas cosas. Está agotado todos los días. Iba con su padre, trabajaban. Y entonces no podía llevar el móvil. Y volvían muy tarde todos los días, o por lo menos 5 días a la semana, a veces 6. Era una burrada lo que hacían esos, o sea, no podía ser. Y yo se lo dije, pero es que tiene que ser por las conexiones, que no puede ser, Luis, que era mi jefe entonces, muy buen profesional. Luis García, que desde aquí ha sido mi mentor y el que me ha enseñado casi todo lo que sé. Antes era todo, ahora ya sé un poquito más de lo que él me enseñó, porque me lo han enseñado otras personas. Pues le dije que no, y menos mal que llegó ese cruce es que todos compran en la tienda y después esos 3 fotogramas. Yo me acuerdo que en esa época, además, no podíamos consultar la base de datos del DNI como lo hacemos ahora, porque, bueno, era otro mundo. Tuve que ir yo a mano a pedir los datos de ese tipo, y cuando me dio la funcionaria del DNI la ficha del DNI de Nanisex,
bajé corriendo porque era, joder, que es él, que es el que he visto en los fotogramas, que es él. Y vamos, estaba ahí reunido el comisario con el jefe de sección, me dio igual, yo entré adentro, ¿qué es él? Que lo tenemos. Como no en las jodas. películas, vamos. Pues casi como las películas. Y efectivamente era él, así que tocaba irse para allí. Y al final, ¿por qué, qué pasaba con esas conexiones? ¿Por qué había tantas conexiones? ¿Por qué un chico que estaba fuera de casa desde su ordenador se conectaba muchas veces? ¿Las puenteaba o cómo? Pues no, pues era eso. Cada vez que iba a instalar un ordenador, a reparar un ordenador de sus clientes, se Y conectaba. el tipo iba, este chico al que tuvisteis vigilado durante una semana, ¿tenía algún problema que requería que el técnico estuviera allí con frecuencia? Claro, lo debió tener, porque no sabemos Claro, toda la sí, historia, sí, sí. pero debió tener averiado o con más problemas durante unos días, y entonces cada 2 por 3 iba este chico iban a Nisex a Probablemente arreglarle. no fuera tan grave, pero el tipo aprovechó, ¿no? Pondría alguna excusa Ya para, no lo sé. oye, que hace falta que vaya más veces, ¿no? Y así tener Ya. la tapadera. Pues ya no lo sé, pero quizás, no lo sé. Y así fue como bajamos para Murcia a vigilarlo, que también estuvimos una semana vigilándolo con todos sus teléfonos pinchados, para ver qué vida llevaba. Qué vida llevaba. Y vimos pues que de la semana en que estuvimos, que muchas veces me quedé detrás solo yo de él, pues porque que no es un seguimiento, nunca lo tiene que hacer una persona sola, pero nos íbamos cubriendo, tienes que ir moviéndote. El equipo no era tan grande, aunque nos coordinamos con la plantilla de Murcia, con Manu, que es el compañero con el que todavía tengo relación, y no nos hemos visto en persona más que de aquella, pero seguimos hablando. Sí. De esa época. Pues hubo un día, por ejemplo, que disfrazados de botelloneros nos tiramos en el parque, en un banco que estaba, un banco de, no quiero decir un banco de dinero, no un banco de la calle. Vale. En el, ¿cómo se llama? El descansillo, en la entrada del banco, nos tiramos todo el día con el botellón, sucios, despeinados, para... Habría que veros. Y pues sí, y ahí estuvimos viéndolo todo ese día, cómo se movía y cómo con las litronas al lado. Además, sabéis que yo no bebo, así que... Sí, por eso la litrona no bajaba. Por eso estaba ahí... Cualquier observador. Fingido. Bueno, la cambiábamos y tal, pero bueno. Y vimos que ahí estaba, que este individuo seguía ahí. Y al mismo tiempo yo me acordé, antes de bajar, de aquellos chats que leí, que hubo uno que me cuadraba porque el malo que se le había tenido, que guardaba esos chats, hablaba con otro, y ese otro decía que tenía guardados unos vídeos de uno de Murcia, que se los había dado porque se quería librar de ellos. Y él le dijo, no los destruyas, hombre, dámelos a mí, que yo te los custodio. Anda. Y que con ese tipo había intercambiado también pornografía infantil. Y luego Nanisex dijo que será el que le había iniciado en todo este mundo. Eso ya te lo crees o no, yo no lo sé. Pienso que no, pero no lo sé lo suficiente. Que era un periodista, además un periodista de Murcia, que tenía una cierta fama. Y luego además montó una asociación con otro periodista de La Coruña, detenido también por pornografía infantil, de que la policía los estaba persiguiendo por ser periodistas y tal. En la sentencia del de La Coruña, en un pequeño inciso, porque él lo que argumentó es que no le gustaba la pornografía infantil, es que estaba documentándose para escribir un libro. Sí, y bueno, este argumento últimamente... Sí. Lo estamos escuchando mucho, ¿eh? Pues ya ves si tiene años el argumento. Sí. Pues en la misma sentencia el juez decía que tenía material no para un libro, sino para una enciclopedia de 100 tomos con lo que se le había encontrado, y que además lo que tenía era solo las imágenes, no cómo había llegado a ellas, no quién se las había pasado, solo las imágenes. No te estás documentando para un libro, amigo. Sí. Efectivamente. Lo estás teniendo para ti, no estás ni para decir esto se mueve por aquí, ni para decir así son las personas. No, tienes la colección y ya. Pues aparte, yo como periodista te puedo decir que las imágenes tampoco te hacen falta, sobre todo tantas. Pues eso. Si quieres hacer un seguimiento de cómo funcionan ciertas cosas, no hace falta, ¿no? Pero si es que ni a nosotros vimos como policías. Yo estoy en un sitio y veo que está traficando, no necesito ver desde cuándo y hasta cuándo. Y probar la droga, por si acaso, ¿no? También, claro. Venga, vamos a ver. ¿A qué sabe la cocaína? Venga. Pero yo, prefiero traficar con imágenes de lo mío, no necesito ver más que sí, que esa persona en tal día
estaba compartiendo con terceros. Y si no me ha dado tiempo a pillarlo antes, pues que desde que yo escribí hasta que han salido los temas, este otro día y este otro día. Pero no tengo ni que remontarme para adelante ni para atrás. Ya está, ya lo tengo. Sí. Ya lo tengo. Entonces, pues bueno, pues esto lo mismo. Volviendo a nuestro caso. al Nanisex. Teníamos que pillar, después de ver la vida que llevaba este chico, que aparentemente no se juntaba con niños, porque no tenía ocasión, porque a los niños Bueno, no es pero fácil. él lo intentaba, ¿no? Porque él ponía anuncios como canguro barato, sí. Y por 3 euros. Pero bueno, en esos días que estuvimos detrás de él, no hubo nada. Así que pues dijimos, venga, la semana siguiente hay que tirar del tema. Se va a registrar su casa, se va a registrar la tienda, se va a registrar también la casa de este otro periodista y a ver hasta dónde llegamos. Pues a ver, al entrar a su casa, que salían, pues vivían los 3 juntos, los 3 de la tienda vivían juntos en el mismo apartamento, el hermano y un amigo. Según entramos, está el hermano, es para consumo propio. Unas chinitas mínimas de hachís, el mínimo y el domicilio que no es delictivo. Sí. El otro, no, son copias de seguridad, porque vendía copias de la Encarta, copias piratas de la Encarta. Sí. Madre mía, o sea que llegasteis allí y encontrasteis un supermercado de pequeño delito y luego el filón, ¿no? Claro, que tampoco íbamos por eso, ni estaba claro si era delictivo o un ilícito civil, en fin. El único que no hacía nada, porque sabía perfectamente por qué estábamos ahí, era él. Era él que lo sabía. Entonces ahí pues se le explicó a la letrada. Este es un registro muy técnico en el que se van a ver los ordenadores, se van a examinar con unas prácticas forenses empieza el registro y uno pone, tengo la camiseta, otro, tengo los calzoncillos. ¿Pero por qué? Porque en las agresiones que ya teníamos, varias más que habíamos ido obteniendo a diferentes fuentes, ahora que sabíamos cómo se llamaba, pues vestía una camiseta verde con un águila dibujada, vestía unos calzoncillos negros con llamas azules, naranjas, o sea, vestía una ropa que era peculiar y la fuimos encontrando. Luego era él, aunque él tapaba su cara, era él, tenía la ropa, claro. la misma ropa. Hasta en el registro de la tienda, que fue más tarde que estaba yo allí, aparecieron las mismas deportivas que salían en uno de los vídeos. Encontramos también el mismo teléfono que le daba al niño para que se entretuviera, o sea, le encontramos todo. Sí. Y al mismo tiempo que pasaba esto, mis compañeros en Madrid estaban buscando en páginas de alquiler y encontraron un anuncio que estaba en alquiler, el mismo sofá. Es decir, una casa que tenía el sofá tan peculiar y tan característico, que ahí se fue a preguntar, después cuando se tranquilizó un poco la cosa, se fue a preguntar que quién había residido, y efectivamente había residido él con quien resultó ser la víctima. La víctima de esos vídeos, no la única, pero sí la primera víctima, con la víctima y los padres de la víctima. Sí, porque parte de su modus operandi era ese, ¿no? Él buscaba muchas veces trabajo como cuidador de niños o alquilaba habitaciones en casas de familias jóvenes con niños pequeñitos. Claro, ¿no? Efectivamente. O incluso contrataba a una limpiadora para que fuera a su casa y abusaba del niño de la limpiadora, que lo traía ahí. Es que no tengo dónde dejarlo. Tú tráelo, hombre, ya. Mientras tú limpias ya juego yo con él. En fin, esas cosas que dan pues un pequeño escalofrío cuando ves... Sí, da mucho. O sea, es de las cosas que... De este caso hay muchas cosas que dan mucho miedo. Sí. Pero tal vez ese modus operandi, porque puedes sentir... Mira que yo no tengo hijos, pero puedo sentir perfectamente no sé cómo decirte, no es la indefensión quizá la palabra, ¿no? Pero el riesgo que corren los padres... Sí. Que tienen la necesidad de dejar a sus niños al cuidado de alguien, porque tienen que trabajar y a lo mejor no tienen familiares cerca o lo que sea, pero bueno, tampoco los familiares son garantía de nada, por lo que también lees pero bueno, a ver, de estas cosas, ¿no? Lo que tenemos que saber es que el 99,9% de la gente no hace estas cosas. Le dan ya, un niño así, y lo cuida. O sea, y ya está. Sí. Pero yo entiendo también el miedo que pueda tener una familia. Es decir, bueno, el 90%, eso también pensaban o lo sabían claro, los que han sido víctimas, ¿no? Y les ha tocado ser el 10% restante. Sí, ¿no? pero no el 10%, 0,01%. O el 0,01%, sí, efectivamente. Pero pasa, pero pasa muy poquito. Es decir, no se puede vivir con miedo. Ya.
Yo eso lo tengo muy claro, pero sí, entiendo también todo lo que estás diciendo y porque es sensaciones y que son, pues, a ver, un poco irracionales también, pero porque el miedo es irracional, pero pues sí, esa posibilidad lejana, pero existe, entonces hay que tenerla en cuenta. Pero bueno. De todas maneras, bueno, pues este individuo al que fuisteis encontrando, atando todos estos cabos, ya lo teníais, pero es que no estaba solo. No, pero ya llegaremos. Todo el mundo, porque ya llegaremos a eso. Todavía no sabemos eso. Vale, todavía no lo sabemos. Eso lo supimos en aquella noche en la que se le tomó declaración. Se llamó a su abogado. O sea, después del registro entiendo que sí que ya está lo detenido, ¿no? Se le detuvo, se le mandó a calabozo mientras se tramitaban y pues sus derechos está a ser atendido por un abogado, en ese caso uno del turno de oficio, que llegó. Empezamos como a las 10 de la noche la declaración y la acabamos sobre las 3 de la mañana. Lo contó todo, y ahí fue cuando nos empezó a contar muchas cosas. Que el abogado que vino todo trajeado y acabó se quitó la chaqueta, la corbata floja, la cara desencajada, diciendo, ¿dónde me he metido? Porque claro, todos nosotros estábamos haciendo lo que tenemos que hacer, hablar con él de lo que él hace y hablar en su idioma. Y a este chico cuando lo conociste, con este niño cuando estuviste, y él respondía como si fuera normal. Y claro, nada de eso era normal. Claro, nosotros y hay que ser muy específico en esos interrogatorios. Hay que... Claro, hay que hablar... bajar al fango, digamos. Hay que hablar su idioma para entender lo que hay. O sea, no le puedo decir guarro cuando hiciste esto, porque el guarro no me va a contar el guarro cuando hiciste esto. Claro. No, pero quiero decirte que la pregunta a lo mejor tiene que incluir descripción detallada de qué acción estamos es que más que investigando, descripción, ¿no? Es que le poníamos el vídeo o la foto. Directamente. Ya, pues, y el abogado lo tenía que ver, claro. Ya, pues entiendo al abogado. Claro. Además, allí todo el mundo fumando, yo tenía que salir cada 2 por 3 a respirar, porque yo no fumo, ni he fumado nunca. Y lo llevo muy mal. Y él es fumador, ahora no sé si lo sigue siendo, fumador compulsivo, y todo el mundo, menos yo, fumando, yo asfixiado. Pero asfixiado de que me faltaba el aire. Sí, no, te puedo creer perfectamente, sí. Pues bueno, nos contó, y ahí era lo que te decía, que sí, es muy echado para adelante, muy todos son tontos menos yo que soy listo. Y eso, pues mi jefe lo supo aprovechar y me dijo, ¿cómo aprovecharlo? Dijo, tú haz el tonto. Tú haz el tonto y te contará las cosas. Anda, ¿y este quién es? ¿Y cómo lo...? Sí lo puedes encontrar. Anda, quita, que te lo hago yo. Mira, así sacas quién es, así sacas su correo, así sacas su IP. Anda. No fastidies, en serio. Claro. Si él era el más listo, entonces como se sentía el más listo, pues nos lo contaba todo, porque es que vaya tonta es la policía. Luego se detractó de muchas de las cosas que dijo, ¿no? Sí. Porque fue ahí cuando el tipo dijo que había abusado de más de 100 niños, sí. Sí, pero yo creo que eso era una exageración. Eso era una fantasmada, ¿no? No fantasmada, yo creo que lo que quiso decir es que se había sentido excitado por más de 100 niños. Y que si hubiera tenido la ocasión, probablemente les hubiera agredido. Pero no la tuvo, porque claro, es que en España obtener un niño no es tan fácil. Aunque sea un ratito, no es tan fácil. Pues de aquella noche pues salimos con la confirmación de que el periodista estaba en el ajo, de que era quien pensábamos que era, que ya estaba detenido, y de que la mano que había era de un amigo suyo, un individuo de la provincia de... no me acuerdo si era de Barcelona o de Lérida, no me acuerdo. De los dos sitios, digamos. Es de Lérida originario, pero creo que en el momento en el que disteis con él vivía en Barcelona. Pues sí, que se hacía llamar Todd, era su... Era un chico que, vamos, yo lo sé por lo que he leído, tú lo has vivido, yo lo he leído. Estaba terminando la carrera de Geografía e Historia, una persona con mucho interés en tema de meteorología, que organizaba congresos, etcétera. Y me parece, en uno de los artículos que he leído, que él se había ido a vivir a Barcelona y que estaba trabajando como profesor auxiliar en una universidad allí. Esto ya no lo sé porque no había terminado la carrera. Por entonces eso me ha parecido raro. Yo lo que sé es que era un señor de posibles y que viajaba allí donde le ofrecían un niño. Con la excusa de la meteorología, viajaba allí donde le ofrecían un niño. Y que además tenía las cámaras que se utilizaban en algunas de estas... Sí, él no disponía de niños como los otros agresores de esta trama, pero viajaba allí donde le ofrecieran. Había estado con el niño del norte de Madrid, había estado con los niños del otro que vamos a hablar, que se hacía llamar Aza, y había estado con niños de Finlandia y de Estados Unidos. Y
Pues Es bueno, más, el de Estados Unidos, según parece, el propio padre de este niño se sí, lo ofreció, sí, fue y hasta él, allí sí, y allí ambos, padre y este tipo, abusaron del niño y él sí, lo de una niña grabó. muy pequeña, sí. Ah, de una niña. Era una niña, quiero recordar, igual es niño, pero es que quiero recordar que era una niña muy pequeña, de unos 3 años. Mm. Y yo lo que he leído, no sé si esto me lo puedes confirmar o no, es que este Todd conoció a Nanny Sex cuando Todd tenía 16 años. Ellos se llevaban 3 años, me parece, con lo cual el otro tendría 19 o por ahí. Por ahí sería. Y que con coacción, eso es lo que dice en el artículo, con coacción le obligó a mantener, le empujó a mantener relaciones sexuales con otro hombre. Lo desconozco, pero no me lo creo. Yo también me ha parecido raro, sobre todo si estamos hablando de una persona con esa tendencia pedófila. No tiene ningún sentido. Por eso, no me cuadra con los personajes en cuestión. No me cuadra. No me cuadra. No lo sé, pero no. Y otra cosa muy escalofriante, que eso sí lo he visto repetido en todos los artículos que he leído del caso, es que este Todd tenía la intención de montar una guardería. Sí, la tenía, por lo menos de boquilla. No nos constan pasos firmes, sí. ¿vale? Pero por lo menos sí que cuando hablaban entre sí estos tres, lo comentaban de la posibilidad, de que tenía posibles, entonces pues era de los tres el que tenía más facilidad para montarla, y una vez que estuviera montada, pues ya sabes lo que podría pasar allí. Que eso da miedo pensarlo, ¿eh? Da mucho, es un poco ya como el cenit de lo que hemos dicho antes, ¿no? Que primero tú te contratas o te ofreces como canguro, como niño, como persona que cuida al niño en tu casa, que ya da terror a ver a quién se lo estás poniendo al cargo, ¿no? Pero es que esto ya es como la industrialización de la pederastia, ¿no? Ya directamente monto una escuela de tal manera, o una guardería de tal manera que me traéis a las víctimas aquí. Sí. Pues así era Todd y el tercero en cuestión, que era Aza. También, eso es que estos dos personajes han pasado como mucho más desapercibidos. Sí, muchísimo más. Y dan también mucho miedo. Y no sé si este del que vas a hablar ahora, Aza, yo he leído una historia también bastante completa sobre parte de sus crímenes. Y este es un bestia. Pues ¿no? A mí de los tres me parece, siendo muy malo, el menos malo de los tres. Sí, pero bueno, lo que hizo con sus vecinos... Sí, que él solo agredía a 2 niños, que recuerda que tenían 6 y 8 años en esa época, a los que además drogaba para que fuera más fácil el abuso. Se mantuvo esos abusos digo abusos porque entonces existía la figura del abuso, y ya iremos luego cuando hablamos del juicio. Vamos a llegar a ello, sí. Solo tenía estas 2 víctimas, que también las compartió con Todd, y les hizo pues durante mucho tiempo, tanto que la recuperación fue complicada, porque no es lo mismo un bebé una vez, que quizá no lo recuerde o no tenga una memoria, que con 8 años durante muchas veces. Claro, y cosas bastante espantosas, según he leído yo, que no creo necesario repetir. Sí. O sea, porque otra de las cosas que se producen en este caso es que, por lo menos en el juicio, Nanny Sex dice que ciertas prácticas como que ya sí podríamos considerar pues completas a los menores, las simulaba. No sé si se pudo probar que no fuera así. Eso dijo él, eso luego... Es que, a ver, como había un señor muy de posibles, pagó la defensa de todos, con mucho dinero, con muchos peritos, y porque al final era salir lo mejor posible, que en principio salió lo mejor posible hasta que los extraditaron a Estados Unidos. ¿Ah, sí? Bueno, eso me lo tienes que contar, que ese dato yo no lo conozco y me parece bastante interesante. Que ahí se le torció. Pues bueno, la defensa que pagaba la de todos estaba preparada para lo importante es que ello salga bien. Los demás importa un poco menos. Entonces, de todas maneras, ¿cómo llegáis a Aza y a Todd? O sea, ya tenéis a Nanny Sex. ¿Cómo llegáis a los otros dos? Pues nos cuenta Nanny Sex de sí, os habla de ellos. Sí, claro. Ah, qué buen amigo también, por otra parte. Nos contó todo. Nos contó todo como tiene que ser. Y como tiene que ser, no, quiero decir, como hizo. Y además nos dijo que con Aza no se llevaba especialmente bien,
porque le gustaban demasiado mayores, de 6 a 8 años, y eso él era, claro, mucha diferencia de edad. Ya. Entonces, pues bueno, así es como... Y cuando os lo contaba, yo no sé si esto es una pregunta tal vez demasiado subjetiva, pero ¿tú le notabas aliviado, le notabas presuntuoso o qué actitud tenía? Presuntuoso era... O sea, cuando te cuenta esto no es por fin me voy a quitar esto de encima, sino, mira cómo soy, mira que... Sí. Madre mía. Sí, efectivamente. Entonces, pues así es la situación de estos tres individuos, de estos cuatro, contando el del periodista. Al periodista. Que luego Nanny Sexton dijo que todo esto había empezado porque este periodista, que era holgadamente mayor que los otros dos, rondaría a los 40 y, sí, hablo de memoria, pero yo creo que rondaría eso, lo violó de pequeño y por eso le empezaron a gustar los niños. Yo no me lo creo tampoco, honestamente, yo no me lo creo, por eso no ha cumplido pena, pero yo no me lo creo. Lo que sí que creo es que este periodista era un ávido consumidor e intercambiador de imágenes. ¿Ha agredido a alguien en el pasado? Pues no lo sé y no me atrevo a mojarme con algo que no puedo demostrar, pues obviamente no me atrevo a mojarme. Pues bueno, esencialmente la parte del operativo fue esa. Bueno, me falta de contar que en Nanny Sexton nosotros teníamos muchas imágenes de lo que pensábamos que había sido él, y unas las reconoció, casi todas, y otras no. Y las que no reconoció, al final supimos que no había sido él. Él todo lo que había hecho lo admitió. Y fue tan claro que pensamos que sí, que esas imágenes eran suyas y otras no eran suyas. Muchas de estas imágenes se habían encontrado durante el registro, que no éramos conscientes, como lo del hijo de la cuidadora, dos gemelitos que no eran gemelos, se llevaban un año de diferencia, creo recordar, que fueron los únicos que los padres le habían contratado como canguro, que menudo trauma para la familia, el decir, fíjate, lo hemos contratado y fíjate lo que ha pasado. Los que compartieron casa con él, y unos que él tenía montado un ciber local en la playa de Murcia, y cuando los niños cuando los padres se iban a la playa, él le decía, los niños se pueden quedar conmigo por dinero, por muy poco dinero, y ahí pues cometió sus primeros tocamientos cronológicamente que nosotros supiéramos. Y de ahí salió mal porque el otro socio, Piazza también, le pilló unas cintas, todo esto pasó al juicio, y porque lo detuvimos también a este individuo por tenencia. Y se las guardó. Es que se guardó esas cintas para chantajearlo y decirle, me das tu parte del negocio y te largas. Y eso dijo, de un día para otro se largó a Madrid. Ahí fue cuando fue a Madrid y luego volvió a Murcia. Unos años después. Y el periodista este era de Murcia. El cuarto detenido era de Murcia. Sí, y también... En principio también se detuvo, yo no estaba muy a favor, pero yo no trinchaba ni cortaba, yo ahí era lo que me dijeran. También se detuvo a los padres de la víctima porque pensábamos que las lesiones que tenía que tener, que no lo sabíamos, los padres se tenían que haber dado cuenta, pero no se habían dado cuenta, pues por situaciones varias de la vida. De hecho, el padre de este niño fue el que le agredió en el juicio, que le pegó en el juicio. Sí. Yo he estado leyendo también, entiendo que vosotros después, una vez que tenéis todo esto, que estáis ya construyendo el caso, que vais descubriendo quién es quién, poniendo nombres, tenéis que poneros en contacto con las familias de las víctimas para decir, igual, primera noticia que reciben, usted tiene un hijo de tal edad, ha tenido este empleado, o ha tenido este conocido, o ha vivido con esta persona, o estuvo en su cibercafé, y su hijo... Es que aparece en este vídeo. El cibercafé nunca lo conseguimos identificar. Teníamos un nombre propio, pero claro, un nombre propio de alguien que ha estado en la playa un tiempo y luego se ha vuelto a ir, no lo conseguimos identificar. Fue el único que nos sacaba. Los demás lo tenemos con nombre y apellidos y sí, son tragos. Es lo peor, o sea, de este trabajo lo peor es esa parte, el hablar con las víctimas y con los familiares de las víctimas. Es ¡guau! Claro. Y muchos, siendo tan pequeños, entiendo que con quien tenéis que hablar es con los padres, que el niño no llegaría a poderse comunicar demasiado bien. No tiene ningún sentido preguntarle a un bebé o a un niño de menos de 6 años, incluso, este eres tú o esto te ha pasado a ti. No. Se habla con los padres y ¡buah! Es complicado. Y más si encima están detenidos porque sospechamos que puedan tener... Claro, en este caso entiendo que no todos, o sí, o todos.
No, fueron Solamente de una víctima. Solo el de una víctima, porque los otros no teníamos señales de que pudiera haber las lesiones que sospechábamos que pudiera haber en Cuando este dices caso. lesiones entiendo que es porque, pues eso, la agresión... En los vídeos se ven agresiones más... agresiones sexuales. Cuando digo agresión no me refiero a bofetadas, Sí. sino agresiones sexuales donde más allá de tocamientos, quiero hay decir. mucha diferencia de edad para que las cosas no entran. Vamos a dejarlo No, ahí. por eso. Claro, es complicado mantener la sutileza cuando se habla de estos temas, pero también es importante tal vez marcar esa diferencia, ¿no? Que no hablamos de tocamientos que en principio no tienen por qué dejar lesión, por muy abuso que sea también, sino que hablamos de cosas más graves, que es un poco lo que yo antes te he dicho, que él en juicio dijo que las simulaba. De simularlas, nada, que hay lesión. ¿no? A ver, ojo, porque estamos hablando que sospechábamos que hubiera lesión. Las exámenes forenses, cuando se llevaron a cabo, no las detectaron, pero es que había pasado tiempo ya. Claro, efectivamente. Entonces, en los vídeos, para mí está claro que hay, que el hecho se está viendo ahí, que no es una simulación. No es una simulación porque, joder, se está viendo. Otra cosa que más o menos, pero hay. Se les acusó en principio de agresión sexual. Y en el juicio que esto era... Esto a mí me enerva. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no lo entiendo. Hoy, después de la sentencia de la manada y otras, se hubiera interpretado de otra forma. Pero en ese momento se interpretó por la creación de los peritos forenses, etcétera. La defensa hizo buen trabajo en esa parte. Que no eran violaciones, porque una violación es una agresión sexual con penetración, esa es la definición, que eran violaciones sino abusos, porque un niño tan pequeño no tiene la capacidad de defenderse o de oponerse. Entonces, si no hay oposición, no hay violencia. Si no hay oposición, entonces, afortunadamente hoy en día creo que no es así ya, ¿no? No es así. Pero entonces, y estamos hablando, esto... Es verdad que las mujeres hemos sido mucho tiempo víctimas de esto también, ¿no? Y aquello de que te cuestionaran a ti. Usted no ha podido ser violada porque no tiene... lesiones. No ha presentado oposición, ¿no? Y por lo tanto, pues no le han hecho daño. Exacto, no le han partido la cara ni le han abierto el cráneo, ¿no? Por resistirse. Entonces, si usted no se ha resistido, aquí no hay violación. Pero es que estamos hablando de niños, de bebés. Sí. O sea, ¿qué resistencia puede presentar un bebé? Cuando además, según tú me vas a confirmar, sí se oyen llantos y se oyen quejas de ese niño. ¿Qué más quieres que haga un bebé? Sí, se oyen quejas, sí, pero pues entendieron que no, pero eso es parte de... No lo entiendo. A ver, tiene su lógica... No la tiene. A ver, tiene su lógica judicial en el que si hace falta violencia para un caso y no hay violencia, no hay caso. Bueno, a ver, es decir, no queda impune. Es un abuso sexual y es un abuso sexual agravado por la edad, etcétera. Entonces, a ver, que han cumplido todo lo que pueden cumplir de pena, que no pueden cumplir más. Pero sí, hoy en día ya se entendería que el hecho de no poder, no es no querer ofrecer resistencia, de no poder ofrecer resistencia, porque no puede un bebé, pues lo iba a considerar una agresión. Bueno, ahora es que de hecho han quitado el abuso, es todo agresión, lo cual es una barbaridad también. Pero bueno. Vale. Eso ya puede haber matices, pero matices a la contra. O sea, ¿no? Estamos hablando de lo contrario justamente, pero una persona bajo los efectos de una droga que es violada o que es abusada sexualmente tiene que ser necesariamente una agresión. Claro, o este caso que estamos comentando. Sí. Yo no puedo estar de acuerdo en que un tocamiento, considerarlo agresión, bueno, puede matizarse, pero también los jueces van a castigar de acuerdo a la gravedad de esa agresión. Ahí, y haciendo este pequeño inciso de lo mal que está la ley actual y eso que se ha mejorado un poco, es que al decir todo lo mismo, toda esa agresión, un juez muy, muy, muy estricto puede condenar más por alguien que da una cachetada en el culo por encima de la ropa en una discoteca, puede condenar más que alguien que sin llegar a hacer amenazas o hacer violencia introduce sus órganos sexuales por ejemplo, alguien que te en las droga, cavidades de otra persona. Podría ser, ¿no? Alguien que te droga, por ejemplo. Claro, porque al drogar ya pierde el sentido, por tanto ya va a ir a la parte más grave. Pero alguien que se aprovecha de que está borracho, pero no lo suficiente, pero no quiere, pero sí. Es decir, conductas mucho más graves las pueden condenar más light que otras conductas mucho más leves.
porque se han dejado a los criterios de los jueces, un criterio demasiado amplio. Y los jueces son personas que tienen también su propio... no funcionan como máquinas, ¿no? Claro, cada uno tiene su criterio para... Uno puede estar muy sensibilizado y todo le parece gravísimo y le dejan, tiene una horquilla. Pues antes la horquilla estaba muy acotada por si hay tocamiento, esto, si hay penetración, esto, si hay penetración con violencia, esto. Estaba muy acotada y era todo prácticamente, porque la enmienda que hicieron al año siguiente lo arregló un poco, pero poco. Ahora es todo lo mismo, un totum revolutum, que un juez muy duro condena mucho, algo más light que un juez muy blando condena otra cosa que es más grave. Absurdo. Absurdo solo porque no es abuso, es violación. Todo por un eslogan. Pero en este caso es justo lo contrario. O sea, no es violación, es abuso porque no se ha resistido el bebé de meses. De meses, efectivamente. Al final ya digo que da igual, porque la hostia, permíteme la expresión, la hostia penal es más de la que puede cumplir ya. Entonces... pues lo demás sale gratis. Luego, bueno, las indemnizaciones, etcétera, que no recuerdo a cuánto ascendieron, no lo sé. Yo ese dato, por ejemplo, yo he visto las sentencias, digamos, en años de cárcel, ¿no? Que dices tú, le salió caro. Ojo, a mí me parece barato a Todd y a Aza. Sí, pero bueno, luego Todd al final con sus periplos por otros sitios del mundo, pues no le ha salido nada barato. No sé si está en libertad Todd, no lo sé. Vamos a ver, pues si Nanny Sex, que fue condenado a 58 años, después el Supremo lo redujo a 44, ha estado 17. No, ha estado 20. Ha estado 20 años. 20 años. No puede estar más porque ha estado 20 años enteros. Pero 20 desde 2008. No. Ahí salió el juicio, pero él lleva la cárcel desde no me acuerdo, de mayo de 2005. Vale. Estuvo preventivo 3 años y luego, pero claro, esos 3 años se le descuentan porque es que está en la cárcel. Claro, sí, es verdad, es cierto. O sea, si estás en la cárcel ya estás. Claro, efectivamente, es que él no puede estar más porque legalmente no puede pasar un día más. Ha estado 20 años. 20 años. Todd estuvo, o lo condenaron a 14,5, que a mí me parece muy poco. Sí, pero eso en España. Sí. Luego lo se le redujo, el Supremo también lo redujo a 10. Luego lo extraditaron a Estados Unidos, y ahí es donde yo sospecho que todavía esté allí con el mono naranja y los grilletes. Sí, seguramente. Porque y luego no sé qué ha sido de su vida. El infame Aza, que no lo hemos comentado, hemos hablado que Todd era estudiante de último año de Geografía e Historia, todo eso que hemos contado. No hemos contado que Aza era estudiante de biología, que tenía 25 años, de Orense, un chico que era gótico y que era habitual en los ambientes gays. En fin, 2 datos que son casi anecdóticos. Fue condenado a 31,5 años y se le redujo la condena a 25. Entonces entiendo que todo estará en Estados Unidos encerrado, pero que en cualquier caso en España, si el que más condena tenía, que es Nanny Sex, ya ha sido puesto en libertad, los otros 2 más el periodista, que la condena fue muy pequeña. Sí, porque no le pudimos demostrar agresiones, sino solo el intercambio. Creo que fueron 5 años lo que le... algo así, que le metieron. Evidentemente los demás sí lo están en la calle. Ahora me tienes que contar esto de todo, la extraditación y todo eso, pero yo quería preguntarte, hablando de que están en la calle en España, otra vez comentamos, porque hemos tratado este tema precisamente por tu especialidad, en varias ocasiones, en varios programas, pero no recuerdo, yo me acuerdo que estuvimos hablando una vez de cuáles son las medidas que se siguen en otros países europeos, que en Inglaterra no se les deja nunca de vigilar, me parece que era. Efectivamente, nunca. En Estados Unidos tienen que estar inscritos en una... que también me parece un poco terrible, porque hay casos y casos también, aquí también depende mucho de los criterios, ¿no? Pero en España... ¿pasa algo? O sea, Nanny Sex está libre y ya está. Nadie lo controla, nadie lo vigila. Pues es que sí, pero... Por lo menos aquí también está vigente la prohibición esta de que no puede dedicarse a nada. Eso sí, mientras tenga los antecedentes vigentes, y eso van a ser unos cuantos años, no puede trabajar con nada que tenga que ver con niños, porque le piden un certificado de penales en el que no tenga delitos sexuales, y tiene delitos sexuales con niños. O sea, eso lo tiene. Si cuando se le juzgó no existían unas medidas que existen en casos posteriores. Ahora en estos delitos, cuando salen, se dice
cumple tantos años de cárcel y al salir va a estar tantos años en el registro de delincuentes sexuales, que va a tener una especial vigilancia y una especial restricción, mucho menos que en Estados Unidos, simplemente que va a estar ahí apuntado y si se le detecta en ciertos ambientes o en ciertas situaciones, pues se va a actuar contra él rápidamente. Están más, pues por ejemplo, alguien que consume pornografía infantil o condena a 2 años suele estar otros 3 en ese registro y luego ya los antecedentes hasta que los cancele. Pero cuando estuvo el caso de lo que se llama libertad vigilada, cuando estuvo el caso de Nanny Sex, es que no existía eso todavía, por tanto no está en su sentencia, porque no puedes condenar a alguien con carácter retroactivo. Claro. O sea que efectivamente, aunque alguien que cometa delitos similares a Nanny Sex hoy en día sí quedaría en ese registro X tiempo, sí. Nanny Sex no. Él solo tiene esa restricción de que no puede trabajar con niños porque eso es actual, es decir, ahora la ley dice que el que tenga antecedentes sexuales no puede trabajar con niños hasta que no los cancele. Y eso se cancelan cuando pasa un determinado número de años, que no me acuerdo cuántos son. Pero vamos, no pocos, por lo menos danos esa esperanza. Es que depende de la condena. Cuanto más larga la condena, más tiempo va a estar. Puede que sean hablo de memoria, igual me estoy equivocando, pueden ser 10 o 15 años más. Entonces ya a partir de que él tenga 50 y muchos, pues igual tiene menos ganas también de estas cosas. Cuéntame de todo. Vale, de todo. Luego volveremos a Nanny Sex porque tengo alguna pregunta de todo lo que yo general. Sé, esto, y lo tengo que decir también, no es por mi investigación, no es por la investigación, sino ya de nuevo por prensa y cosas que he leído, ¿vale? Que se detectó, pues efectivamente, porque nosotros informamos a todos los países donde había tenido viajes, informamos de, mira, ha estado este tío y este tío hace esto. Y en Finlandia y en Estados Unidos, y esto es por lo que yo he leído, porque esto yo no lo he trabajado, lo reclamaron en ambos sitios. No sé si a Finlandia ha llegado a ir, a Estados Unidos sí, y sé que por lo que he leído, y no sé si incluso vi alguna foto en algún periódico del tío con el mono naranja, o si ya me lo estoy inventando. Está allí, o ha estado allí juzgado y condenado a muchísimos años. Lo que no sé es si habrá pedido cumplir la condena en España, si habrán autorizado que la cumpla en España, pero él, que ha pasado por Estados Unidos y que la ha pasado mal, lo sé. Hombre, es que no es lo mismo que aquí tampoco. No. Me parece a mí. No es lo mismo. Siempre se hablan de las cárceles turcas, pero sí. Hay otros países que no, tampoco, Estados Unidos, efectivamente, y más con delitos de este tipo. Ya sabemos que existe ese código que no quieren admitir, pero existe. Que bueno, es terrible también y que los presos toman ellos mismos por su mano, ¿no? Esa justicia carcelaria tan tremenda que hay. Que aquí en España, gracias a Dios, no pasa tanto. Ojo, tanto. No pasará seguramente porque a lo mejor los guardias están cumpliendo mejor los funcionarios de prisiones, y porque es otra forma de ser la cárcel. La cárcel en España está pensada para la reinserción, no para el castigo por el castigo. Ahí la vigilancia es diferente, la interacción es diferente. Que vamos... Y luego aquí, salvo en Cataluña, no sé si en alguna otra comunidad, pero aquí las cárceles son públicas, ¿no? Sí, si no me equivoco. Sí, en Cataluña sí que hay cárceles privadas, pero en Estados Unidos prácticamente todas, si no todas, son cárceles privadas. Con lo cual, ojo, eso funciona como una empresa. Sí, que yo he visto reportajes en los que para comer tienes sándwich de pan con pan porque el 90% no tiene relleno. Eso es, sí. Cosas así. Y ropa baratísima que se deshace, etcétera. O sea, son... no es un buen concepto, tampoco. No. Y entiendo que es el adinerado que puso en marcha, ¿no? Sí que tenía dinero. Sí. Es el que, su familia. Sí, será. Que también es difícil entender, aquí ya me meto, ya sé que tú ahí no tienes que opinar, pero yo lo voy a decir, que no llego a entender cómo unos padres son capaces de llegar tan lejos para defender a un hijo que ha cometido estos crímenes. Porque yo puedo entender que un padre nunca quiera abandonar a su hijo, pero sí que quiera que se reinserte o que se recupere y que pague los delitos, ¿no? Leyendo sobre otros crímenes esta semana y tal, leo de las familias del criminal, muchas veces también son víctimas subsidiarias del criminal porque acaban destruidas, viviendo en una situación terrible si se quedan en el mismo, que muchas veces no tienen otra posibilidad, ¿no? Si se quedan en el mismo lugar donde su familiar, su hijo, etcétera, cometió
crímenes terribles, sufren pues eso, el acoso social, etcétera, y son víctimas subsidiarias por más que ellos mismos no defienden a su pariente, ¿no? Pero en este caso es que encima inviertas tanto dinero en defender a tu hijo y a los otros dos, a los cómplices de tu hijo. Pues bueno, no sé, yo no sé quién pagó la defensa, si fue todo en persona, si fueron sus padres, no lo sé, quién buscaría al abogado. Yo vi que era gente de mucha pasta, que los abogados eran de mucha pasta y que no los puede pagar cualquiera, eso sí. Recuerdo cuando lo vi firmar con la pluma, digo, sí, la pluma vale más que mi sueldo, la pluma que está usando este señor cuando firmó, porque hubo un trago duro, bastante duro, durante la instrucción, que me tocó ir a mí como técnico al juzgado de instrucción, no durante la fase de juicio, sino en la fase de instrucción, en la que se citaba a cada padre y se le ponía todo lo que había sobre su hijo y que lo viera, todo. Sí, o sea, ¿lo tiene que ver? No, ¿Los padres de las víctimas tienen que ver las imágenes? Esa jueza decidió que sí. Estaban las acusaciones particulares, las acusaciones populares y la defensa, obviamente. Y el autor, que lo traían de la cárcel para eso, a cada uno de ellos. Eso difícil para todos. La que salía era la jueza, no que aguantó el tipo, pero sí que la funcionaria del juzgado que tenía que tomar nota se salía hasta que cesaban los vídeos y luego volvía a seguir tomando nota. Porque es que es un trago muy duro. Recuerdo la asociación Sandra Palo era, que no sé si sigue existiendo, la fundación Sandra Palo era la que llevaba la acusación popular y la madre de Sandra Palo, que estaba allí, hablé con ella y estaba destrozada por lo que estaba viendo. Y eso que era de la acusación popular, imagínate los padres. Imagínate los padres. Claro. Es que no. Es algo... De hecho, una de las cosas más comunes de todo lo que he leído es esa sensación de todo lo que tuvo que ver las imágenes, ¿no? Desde vosotros, desde la propia brigada tecnológica, entonces brigada, que he leído declaraciones de Luis García diciendo que bueno que hubo un antes y un después, incluso para él, que ya llevaba, me parece que un par de años. Él llevaba tiempo ya, sí. Ya claro, llevaba tiempo, sí. Y además asignado a pornografía infantil, sí. Porque la brigada tecnológica es mucho más amplia. Sí. Y de todos los que estabas allí trabajando, que hubo quien incluso pidió cambio de destino, dijo, no puedo más. Bueno, ¿no? Sí, no, porque bueno, fue una compañera que estaba en otro grupo, vino con nosotros, adscrita temporalmente, para ver si quería cambiarse para venir a trabajar con nosotros, y a la vuelta dijo que no podía, eso ella no podía hacerlo. Y yo ahora le quiero preguntar al Eduardo persona, ¿no? El ya fuera de como agente de policía, que es algo que hemos hablado. Yo sé la respuesta, porque lo hemos hablado muchas veces, de cómo aguantas o como tal. Pero, ¿qué supuso para ti? Porque eras un... ¿Cómo le llaman? ¿Rookie? Sí, bueno, eso sería en Estados Unidos. El puto nuevo. Sí. El novato, ¿no? Sí. ¿Cómo llevaste? ¿Cómo lo viviste tú? Para mí es que era todo nuevo. O sea, yo estaba todavía en la fase de la ilusión. Para mí era todo nuevo, y era todo nuevo. Un consumidor, era nuevo un registro, era nuevo un viaje. Para mí era todo nuevo. Llevaba 6 meses. 6 meses en la especialidad y poco más en la policía. Y otros 6 meses más en la policía. No llevaba más. Llevabas nada más que un año. Claro, yo estuve como policía como y ya... cargo jurado, yo estuve 6 meses en la comisaría de Hortaleza y luego pasé aquí. Y aquí sigo. Entonces, pues, y no tiene nada que ver una comisaría de distrito con la comisaría general. Es que no es. El trabajo es completamente diferente, la relación es completamente diferente, es todo diferente. Entonces, bueno, esos 6 meses no me cuentan para esto. Sí. Para mí era todo nuevo. Entonces, yo no medía, y durante mucho tiempo no fui capaz de asumir lo que habíamos hecho, lo que habíamos logrado. O sea, no me entraba. O sea, es algo que es tan grande que como no te cabe, rebota. Y solo ha sido mucho tiempo después en el que he sido consciente de que estamos poniendo a salvo a niños, de que estamos rescatando a gente. Sí, lo han pasado mal, pero les podemos decir, hasta aquí, ya ha terminado. Lo malo ya ha terminado, ya está, fin. A mí me parece admirable cuando me lo has explicado más de una vez y me has dicho, es que mis víctimas primero viven y después, efectivamente, o sea, mi objetivo es ese, ¿no? Me parece admirable y no sé yo hasta qué punto a otros compañeros les puede funcionar.
Pues hombre, Porque aún así, o sea, aún así, ¿eh? Lo que te puedo decir es que la gente está mucho tiempo en esta especialidad, que desde fuera parece que es especialmente dura, que la gente no puede aguantar, que hay que rotar. No, la media es de más de 10 años. Claro, porque además vosotros al final tenéis oficio, que eso también es fundamental. Sí, yo lo digo siempre, cada vez que viene uno nuevo, sea jefe o sea policía, le digo es que aquí, para empezar a funcionar, es un año, y para moverte con soltura son 2 años. Con menos de 2 años no sabes, no has aprendido lo suficiente de esta especialidad. Si te vas a los 3, pues es que no has hecho mucho, ¿vale? Sí que ha habido en estos años, ha habido 2 personas, 2 en 20 años, que han dicho, mira, no lo aguanto, me voy. No lo aguanto. 2 nada más, ¿eh? Yo 2 nada pensaba más. que había mucha más. Y a esa gente se le da una salida rápida porque es por motivo de salud mental, es motivos, sale y punto. Y ya se repondrá con. Sí, claro, es que además no hay nada que decir sobre esto. O sea, sí. Es que es perfectamente comprensible y no están renunciando a su profesión, sino buscando otra especialidad donde puedan realmente estar cómodos, porque es que ufu. Pero la gente en general le ha tenido a cuenta muchos años porque es un trabajo muy reconfortante. Claro. Es un trabajo muy reconfortante. Es un trabajo además con buena consideración social y policial. Sí. Estamos bien vistos. Sí, que no pasa siempre, desgraciadamente. Y es incluso en lo más operativo, es más cómodo que otras especialidades. Por ejemplo, yo pongo siempre la comparación con drogas. Cuando trabajas en drogas, el camión con la droga te viene a las 3 de la mañana de un domingo. Pues a las 3 de la mañana de un domingo tienes que estar tú ahí despierto y vigilando, y tienes que estar, y no viene, pero tienes que pasar la noche entera, la siguiente noche tienes que estar porque sí que va a venir. No eliges y es más sacrificado en ese sentido. Lo nuestro, a ver, hay casos y casos, ¿vale? Cuando por ejemplo, es eso, ¿no? Que al final, la última hora tuvisteis 14 horas al día, pues, sí, y cosas así. Pero son 3-4 días en los que estás así. Este año mismo, de un caso que no ha salido en prensa, quiero pensar que todavía y que sí que saldrá, lo cual, por tanto, no puedo dar muchos detalles, pero sí que resulta que lo descubrimos un jueves, trabajamos un viernes y un sábado, tiramos el domingo del caso, acabamos el lunes y martes. Fue una semana sin descanso, que luego no está compensada. Fue una semana sin descanso. Pero cuando descubres un agresor y que está viviendo con la víctima potencial, no vas a decir, bueno, ya lo haré la semana que viene, que claro, tengo un fin de semana. Efectivamente. No. Nos da tiempo a comer. Claro, eso mismo. No, lo haces lo más rápido que puedes, lo antes que puedes, y por supuesto, como siempre, lo mejor que puedes. Pero gracias a Dios no hay tantos agresores sexuales en España. No hay tantos de los que tengamos conocimiento, porque todos de los que hemos tenido conocimiento, a todos los hemos pillado antes o después. Algunos ha costado hasta 2 años, pero es que lo hemos pillado. Otros, no hay otro que hayamos visto una agresión que no hayamos solucionado. ¿Qué lo que pasa? En esa mayoría son consumidores, son distribuidores. Los distribuidores lo que hacen es coger unas imágenes que ya se conocen y poner en otro sitio. Eso me los puedo manejar mejor y lo voy a hacer cuando me venga mejor a mí. Y, ojo, porque esto es algo que la gente tampoco entiende, cuanto menos le perjudique a él, porque todo detenido tiene derecho a que se le detenga como menos perjudique a su imagen y reputación. Y nosotros eso nos lo tomamos muy a rajatabla. ¿Por qué también? Porque hasta que no estamos dentro de la casa, hasta que no hacemos el registro, no estamos seguros. Esta investigación tecnológica muchas veces tiene que ver con números, transcripciones, horas, fechas, usos horarios, que con que ya el mínimo error te has ido a donde no es. Como el caso de los albañiles, ¿no? Que mencionabas, que estaban siendo sometidos a una vigilancia que afortunadamente nunca supieron, y si llegáis a equivocaros o precipitaros, pues a lo mejor les cuelgan una etiqueta, porque al final esas cosas se saben. Sí, pues por eso nosotros somos especialmente escrupulosos, que a la entrada y a la salida, incluso cuando hemos encontrado material, se viene con nosotros, pero muchas veces nosotros no vamos de uniforme, no le vamos a engrilletar si no nos ha dado guerra, o sospechamos que no nos la vaya a dar. Eso va a depender también mucho de la situación y lo que decía el instructor en cada momento, porque hay que asegurar. Es decir, es más importante la seguridad suya y nuestra,
porque estos individuos, más que violentos, tienen una alta tendencia a la autolesión. Claro. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, que no se lesione en mi presencia, que no se haga un daño porque yo no he estado atento, ¿vale? Porque aparte de la repercusión legal que pueda tener, es que eso es una bofetada moral también para nosotros. Mira, por no vigilar suficientemente bien ha pasado esto. Entonces, pues se tiene una serie de cuidados. Pero como digo, somos el máximo respetuoso, porque como dice un compañero mío, no somos ni Dios ni el juez. No estamos para hacer juicios divinos ni juicios humanos. Estamos para intentar encontrar los datos de un delito y que sea un juez el que decida qué hay que hacer con ese delincuente si es que es delincuente. Mira, aunque ya habíamos casi cerrado la cuestión, ¿no?, del caso, pero es que se me ha olvidado una pregunta importante, por lo menos para mí, para mi curiosidad. Te he preguntado cuál era la actitud que tenía Nanny Sex cuando lo detuvisteis y le interrogasteis. Me has dicho que era así prepotente, ¿no? Sí. Bueno, pues a lo mejor... no sé si me excedo porque no soy psicóloga, pero cabría señalar un narcisismo importante, ¿no? Yo no soy psicólogo y no me meto. Por eso, pero bueno. Y en el caso de Aza y de Todd, ¿cuál era su actitud? Yo no estuve en ninguna de esas dos vale. detenciones. Ocurrieron en 3 días todo. Medida, en cuanto... Claro, tendríais que dividiros. Claro, en cuanto habló Nanny Sex de los otros dos, se informó rápidamente a Orense, que fue un compañero además nuestro de la central, y se informó a Barcelona, donde creo recordar que no subió, porque ya no nos quedaba gente, que no subió nadie, lo hizo Barcelona, la brigada de Barcelona. No podíamos esperar a que se supiera que Nanny Sex estaba detenido, que Nanny Sex no se conectaba como se solía conectar. ¿Dónde está? La velocidad era importante. Yo claro. no los conozco a ninguno de los dos. Ajá, vale. Y la última pregunta que yo tenía pendiente de este caso, creo que casi la has respondido al principio cuando hablábamos de que Nanny Sex fue descubierto consumiendo pornografía, y me has dicho, estaba casi reconstruyendo su paso, ¿no? Por la vida de porque eso digo que es basado en lo que he leído y no en nada que sepa leído, yo, ¿vale? Sí. Pero la pregunta es más genérica. La pregunta es si se puede borrar la huella, digamos, en Internet de sus fechorías. No. Es decir, estos niños, puede ser que hoy en día, que ya son mayores de edad... Sí, 20 y pico años tendrán. Les rebote de alguna manera esas imágenes todavía hoy por ahí circulando. Sí, no me cabe duda. No se pueden sacar las cosas de Internet, no se pueden sacar. ¿Qué es lo que pasa? También te digo, van pasando de moda. Y cuando van pasando de moda, las consume menos gente. Sí, me dijiste una vez también que es como de mucha rotación las imágenes. Tiene que haber una producción muy novedosa, que es una de las dificultades, por cierto, que tenéis vosotros para infiltraros en los grupos, ¿no? Pues se ven menos, pero se ven de vez en cuando. Pero es que de vez en cuando hay casas en las que entramos, hacemos el registro y decimos, ¡coño! Si este vídeo es de una operación que resolvimos en 2007, coño, si este es de una que hicimos en 2008. Y le podemos decir en ese momento al letrado de la Administración de Justicia y luego en el informe que entre los vídeos que tenía uno que correspondía con la serie, no voy a decir los nombres por si acaso alguien los quiere buscar, con la serie X, con la serie Y, que resolvió esta brigada en tal año y que la niña tenía tanto y el niño tenía tanto. Ya. En fin, ¿y de los menores qué? ¿Qué posibilidad de recuperación? Me has dicho también que cuando son muy pequeñitos a veces ni siquiera lo recuerdan, ¿no? Claro. Que hay una de las madres yo creo que es de la que el tipo vivió con ellos, que decía que algo sospechó porque el niño tenía comportamiento, un niño muy pequeño, además de menos de un año, y sin embargo que tenía ciertos comportamientos, miedos, tal, y una forma de hablar. Eso fue, quiero recordar, ¿no? Que fue uno de los 2 niños de estos que los contrataron como canguros. Creo recordar, Sí. Quiero recordar que veía que el niño no quería, que nos mostraba unos miedos muy raros cuando iba a llegar este hombre a cuidarlos. Cada niño es un mundo. Cada persona somos un mundo. Y yo conozco casos, no de estos, sino de toda mi carrera, conozco casos de chavales, chicos, que han sufrido unas agresiones brutales y están perfectamente integrados en la sociedad y teniendo unas relaciones sentimentales, más no sé, normales, y otros que han sufrido mucho menos están
que todavía no lo han superado. Depende mucho de la persona, depende mucho de lo que les haya pasado, por supuesto. Es más fácil salir de lo menos que de lo más. Claro. Y depende también del tratamiento de dos cosas, de la comprensión social y familiar y del tratamiento psicológico o psiquiátrico, en su caso, que hayan recibido. ¿Se puede salir? Sí, se puede salir. Claro que se puede salir. Eres un superviviente y no es otra cosa. Eres un superviviente de un delito y de unos hechos muy deleznables de los que no tienes ninguna culpa, que eso es muy importante meterlo en la cabeza. Eso es muy importante. No tienes ninguna culpa. Eres una víctima y nada más que una víctima. Eres superviviente de un Por eso es tan delito. ofensivo, perdóname, por eso es tan ofensivo que en su día se considerara abuso y no agresión. Ya. Por eso es tan ofensivo también. A ¿no? mí en eso, dado que en este caso lo máximo, pero ya es que cada uno se conforma con lo que quiere, ¿vale? Dado que han cumplido el máximo y no pueden cumplir a más, lo único es, no sé si la indemnización hubiera sido mayor. Eso es la única duda que me queda. Supongo que también otro factor importante para esa recuperación es la edad, ¿no? Lo has dicho antes, que no es lo mismo un niño bebé que seguramente la memoria suya para según qué traumas no sea, o sea, sea lo suficientemente fuerte como para eliminarlo, que no un niño que, bueno, todos tenemos recuerdos de, aunque sean imágenes, ¿no? Que nos vienen a la cabeza de cuando tenías 7 años, de esa bici que tenías, o de ese muñeco que no sé qué, ¿te acuerdas? Un flash. Pues con una agresión de este tipo entiendo que debe de ocurrir incluso más, ¿no? Cuando ya tienes 7 años, 5 años. Pero bueno, Eduardo, que en cualquier caso, como siempre ha sido un verdadero placer charlar contigo, siempre me encanta, y además compartirlo con los secuaces. Voy a dejarles los dientes largos. Sí, son chulas las conversaciones con Eduardo Casas así, con el micro abierto. No les quiero contar cómo son con el micro cerrado. Así, para que les demos envidia. Y por supuesto, muchísimas gracias también a Prensa de Policía Nacional, a tu... ahora me sale brigada. Yo sé que ya no es la brigada, a pero ver, somos sigue saliendo brigada. Ahora somos Unidad Central de Ciberdelincuencia, pero dentro de la unidad está una brigada, que es la Brigada Central de Investigación Tecnológica, que es donde estamos dentro de esa unidad. Que vale, entonces brigada no lo he dicho mal. Pues muchas gracias también por permitirte que nos cuentes esta investigación fantástica. Que sí, que es un éxito de la Policía Nacional, pero es que no es el único, afortunadamente. Es algo que hemos repetido aquí hasta la saciedad y luego me llaman pelota, pero no me importa que me llamen pelota. Es que sois muy buenos, sois élite, entonces, bueno, pues hacéis muy bien vuestro trabajo, afortunadamente. Luego otra cosa es que los abogados también lo hagan, que eso da mucha rabia. Bueno, pero es su trabajo. Es su trabajo también. Yo al contrario que otras especialidades, no nos solemos pelear con los abogados y no hay ningún problema. Yo recuerdo uno de hace un par de años que fue especialmente desagradable, ese abogado, y además no hizo un buen trabajo, pero la inmensa mayoría, además ya me lo he cruzado más veces y siempre es igual, no quiero decir palabras ofensivas, pero no es bueno. No es bueno porque es agresivo, ofensivo y luego tampoco consigue lo que quiere. Porque acaba ¿Has visto demasiadas películas americanas? Pues igual, pero la inmensa mayoría, vamos... Incluso en algunos casos que han conseguido alguna absolución bien conseguida, estoy acordándome de uno concreto del año pasado, bien conseguida, en la que supo jugar bien sus cartas, pero es una persona elegante y correcta. Y las preguntas están bien dirigidas, yo le respondo, llega un momento en que tenemos una cierta disquisición de términos jurídicos y dice, bueno, pero aquí tampoco estamos para discutir. Pues no, tiene razón, usted ha dado su punto de vista, yo he dado el mío. Vale, es correcto, hace su trabajo, no más. Hay otro, como este, pues que es agresivo, que va amenazando, pues abriremos una causa contra usted cuando mi defendido salga absuelto, porque usted lo que quería era la medallita y ahí no había ningún delito. Casi palabras textuales. Y luego, pues, hombre, queda en nada, pues porque ni siquiera fue una defensa. Bueno. Saúl Goodman. Ese le vamos a llamar Saúl Goodman. Pues bueno, por ponerte ejemplos. No, cuando viene un abogado a defender, yo le cuento, mire, tenemos a este detenido por esto y por esto. Pues no va a declarar. Pues me parece muy bien que lo declare, su derecho está. Esto tendrá que decidirlo él porque tiene sus derechos, pero usted va a tener una reunión previa. Ya está. Bueno, Eduardo, pues lo dicho, que muchísimas gracias y también déjame que dé las gracias a los secuaces que nos han acompañado en este programa y que me despida, pues, o lo quieres hacer tú.
¿Te acuerdas de cuál es nuestra despedida oficial? Yo no. Bueno, además que hoy vienes en representación oficial. Sí. No te voy a hacer pasar por ello. Pues tanto tú como todos los que están escuchándonos, que tengan dulces sueños.